Bien, en este video comprenderemos e introduciremos el concepto de valor absoluto como una distancia geométrica, lo que nos permitirá desarrollar una infinidad de problemas de forma mucho más sencilla. Entonces comencemos con una pequeña motivación. Una de las primeras nociones que se deben tener claras al hacer geometría es la distancia. ¿Por qué? Porque una de las primeras cosas que queremos hacer al hacer geometría es, por ejemplo, en un segmento, medir la distancia o medir su largo. Y al medir el largo, lo que estamos haciendo en el fondo es medir la distancia de ese punto que marqué ahí a ese punto que marqué acá. De la misma forma, si quisiéramos construir una mesa o una caja, lo primero que se nos viene a la mente es especificar sus dimensiones. Y cuando especificamos sus dimensiones, nuevamente estamos midiendo la distancia de un punto a otro punto. Esta es una de las reales motivaciones por las cuales se define el concepto de valor absoluto para hacer geometría en la recta real. Y este mide la distancia al origen de un número real x. Entonces, aquí tenemos que completar la siguiente definición. Se define el valor absoluto de un número real x como su distancia al origen. En otras palabras, el módulo es algo. ¿Qué es ese algo? Ahora lo vamos a rellenar. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es graficar una recta real. Pongamos en ella el 0 y pensemos en varios casos. En primer lugar, si nuestro número x está a la derecha del 0, o sea, está acá, el número va a ser positivo. Así que si queremos medir esa distancia, simplemente poner el número tal cual. O sea, esto vale x si x es mayor o igual a 0. En otro caso, x perfectamente puede estar a la izquierda y ahí el número va a ser negativo. Entonces, para obtener la distancia, que es un número positivo, tomamos menos x y eso lo ubicamos en el caso de que x sea menor a 0. Y con eso cumplimos con la definición de módulo. A modo de ejemplo, para que esto quede bien claro, por ejemplo, la distancia del 3 al origen es efectivamente 3, así que el módulo de un número positivo es el mismo número. Si el número es negativo, entonces de acuerdo a la definición de módulo tenemos que tomar el número y anteponerle un menos, y con eso menos con menos da más, y efectivamente tenemos el 5, que es la distancia de menos 5 al origen. Saltemos un poco más. Vamos un poco más allá. ¿Cómo medimos la distancia de x a 5? Para eso, grafiquemos una recta, ubicamos el 5 y nos ubicamos en distintos casos. Tenemos el 0 y pongamos por acá el 5. El primer caso que puede ocurrir es que la x esté a la derecha del 5. En otras palabras, el primer caso es que x sea mayor o igual a 5. Y en dicho caso, ¿cómo medimos la distancia? Tomamos la distancia de x al origen y le restamos 5. Y con eso tenemos esta distancia de acá, que es precisamente lo que estamos buscando. O sea, x menos 5 sería la distancia. Por el contrario, si x está antes de 5, o sea, por ejemplo, x está por acá, ¿cómo medimos la distancia? La distancia sería claramente ese tramo de ahí. Y para medir ese tramo de ahí, lo que podemos hacer es tomar el 5 y restarle x. Y con eso tenemos la distancia. O sea, sería 5 menos x. Y observen incluso que si x fuera, por ejemplo, menos 1, en dicho caso, la distancia sería 5 menos 1, que es igual a 6, y es coherente con lo que nos dice la gráfica de que la distancia efectivamente entre 5 y 1 es 6. Por lo tanto, fíjense que todo esto de acá lo podemos escribir como un módulo. ¿Cómo? Como se muestra a continuación. Se puede medir esta distancia como se muestra ahí. ¿Por qué? Si se fijan, de acuerdo a la definición de módulo, yo tomo esto y lo reemplazo acá y obtengo las condiciones. Esta condición de acá es equivalente a decir que x es mayor o igual a 5 y x menos 5 coincide con ese caso. De la misma forma, en el caso negativo, esto es 5 menos x y esta condición es x menor que 5. Así que todo sigue siendo coherente con lo que dijimos con anterioridad.
Por lo tanto, esto efectivamente mide la distancia entre x y 5 de la misma forma que lo mediría 5 menos x en módulo. En general, la distancia entre dos números a y b se mide como a menos b o b menos a. ¿Por qué? Porque semánticamente queda claro que la distancia de a a b tiene que ser lo mismo que la distancia de b a a. La distancia no cambia dependiendo del sentido en que se mira el camino. En resumen, recuerden siempre que tanto simbólica como algebraicamente esta es la sustitución válida. Si aparece módulo de cuadradito es cuadradito cuando cuadradito es mayor o igual que 0 y menos cuadradito cuando cuadradito es menor que 0. Esa sustitución siempre funciona. A menos b en módulo mide la distancia entre a y b. Aquí me equivoqué escribiéndolo, tiene que ser a y b. Muchos problemas se simplifican sustancialmente teniendo claro este concepto. A modo de ejemplo, revisemos lo siguiente. Nos piden encontrar x que satisfaga esta ecuación, módulo de x menos 5 igual a 4. La pregunta es cómo demonios resolvemos eso. Hay un método en que se aplica directamente esta definición, pero aquí lo vamos a revisar de una forma mucho más sencilla. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Que buscamos un x en que su distancia 5 sea igual a 4. Y si miramos la recta, hacer eso es relativamente sencillo. Si acá está el 5, entonces el primer x está a distancia 4 de 5, porque eso es lo que buscamos, así que una opción es que x sea igual a 5 más 4, que es igual a 9. Pero también podemos tomar la distancia 4 hacia la izquierda, obteniendo 5 menos 1 como solución a x, y eso es igual a 4. Por lo tanto, la solución de la ecuación efectivamente es x igual a 4 y x igual a 9. Es decir, la solución no es única. Y si ustedes reemplazan estos números acá, van a ver cómo la ecuación se satisface perfectamente bien. Perdón, aquí me equivoqué, me acabo de dar cuenta. Y esto es 5 menos 4 igual a 1. Y acá es x igual a 1. Mil disculpas por ese error. Ahí está correctamente expresado. En la siguiente actividad realizaremos un módulo interactivo que permita profundizar un poco más en la comprensión de este concepto. Nada más muy distinto a lo que vimos en el ejemplo anterior en todo caso. Para ello vamos a usar un módulo interactivo de GeoGebra que quiero que revisemos con calma acá. Lo que está haciendo este módulo es que gráficamente, al igual que como hicimos recién, está resolviendo la ecuación x menos a igual a b, que es lo mismo que encontrar los x que están a distancia b de a. ¿Qué es lo que se puede hacer acá? Ustedes pueden mover el a y pueden mover el b. Y observen cómo al aumentar el b, los puntos rojos, que son la solución de la ecuación, se alejan de a, porque estoy aumentando la distancia. Y si yo muevo a, estoy moviendo tanto los puntos negros como los puntos rojos en la misma cantidad. En la próxima actividad, ustedes lo que tendrán que hacer es usar esto para comprender mejor cómo resolver una ecuación de este tipo y para comprender adecuadamente el concepto de distancia. Mucho éxito en eso.